El Gobierno responde. Buenas noches, bienvenidos al Gobierno Responde. Ahora abierto a cualquier tema el que ustedes escojan y nosotros encargados de buscar la respuesta a sus inquietudes. Comenzamos. A partir de este momento habilitamos la línea gratuita nacional 018-091-9969 para que ustedes pregunten lo que quieran. Las respuestas a estas preguntas se darán a conocer en nuestra próxima emisión. Recuerden, 018-091-9969. Y comenzamos con un bloque de llamadas que hemos recibido desde las regiones muy interesados en el tema de la paz. Desde el municipio de Orito, en el departamento de Putumayo, se comunicó con nosotros Rafael Pérez. Hola, habla Rafael Pérez desde Orito, Putumayo. Acá hemos vivido de cerca la guerra. ¿Cómo traerán esperanza al pueblo? A Rafael le responde la gobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca. En Putumayo creemos en la paz, la creemos necesaria para que desde nuestras fronteras, nosotros somos frontera con Perú y Ecuador, lo que antes era una vulnerabilidad en tiempo de paz tiene que ser una fortaleza. El dinamismo que le puede dar Putumayo a la región sur del país y al país es enorme. La potencialidad en biodiversidad, con sus culturas étnicas, la potencialidad que tiene como piedemonte andino-amazónico, como llanura amazónica, son los retos dentro de la implementación y ese retorno a la economía rural, que la sustitución de cultivos de uso ilícito son el gran reto y la gran meta, que nuestros campesinos tengan una oportunidad para que con vías terciarias, con acceso a salud, a educación, con inversión social, con proyectos productivos, el Putumayo deje de ser uno de los departamentos con mayor número de hectáreas de cultivos de coca a ser el principal centro de desarrollo económico sostenible del sur del país porque lo tiene todo. Cauca, una región históricamente afectada por la violencia, la apuesta a la paz y a convertirse en un territorio de enormes potencialidades. Vía telefónica desde Caldono, en el departamento del Cauca, se comunicó con nosotros Libardo Sánchez. Soy Libardo Sánchez y me estoy comunicando desde Caldono. Quisiera saber si ya se pueden ver los resultados de la paz aquí en el Cauca. A Libardo Sánchez le responde la secretaria de Gobierno de Cauca, Alejandra Miller. Este es un momento realmente histórico para nuestra región. Nosotros, un dato que yo siempre doy es que llevamos año y medio en la gobernación del Cauca, donde por primera vez en mucho tiempo no tenemos que sacar un solo peso para auxilios funerarios a víctimas del conflicto armado. Y yo creo que eso es un indicador sencillo de lo importante, lo que estamos viviendo hoy en la región. Estamos viviendo que no tenemos hostigamientos, que no tenemos tomas de municipios, que no tenemos desplazamientos forzados, que no tenemos víctimas. Y yo creo que eso es lo más importante y lo estamos sintiendo. Este Cauca, sin la guerra con las FARC, es un territorio con enormes potencialidades, con una gran riqueza que muy seguramente a partir de este momento pues vamos a empezar a trabajar para garantizar la disminución de esas brechas de desigualdad y además empujar, por supuesto, la economía regional. En Arauca se encuentra ubicada una de las 26 zonas veredales y puntos de normalización en donde los ex integrantes de las FARC hacen su tránsito a la legalidad. Desde Saravena, José Miguel Suárez realizó vía telefónica esta pregunta. Soy José Miguel Suárez. ¿Qué pasará con las personas que dejaron las armas y se encuentran en las zonas veredales? A José Miguel Suárez le responde Ricardo Alvarado, gobernador del departamento de Arauca. Arauca le apostó a la paz, pero esto implica necesariamente que hay que incorporar a esta gente excombatiente hacia el sector productivo. Ese es el primer gran reto. Nosotros creemos que es necesario que la gente se quede donde está en la zona. Contrario a lo que pueda pensarse, para nosotros es mejor tener una población, pero hay que darle herramientas para incorporarlos al sector productivo. Le estamos apostando a un elemento fundamental, que es la economía solidaria. Incorporarlos, al igual que los campesinos, los cocaleros y los excombatientes, para que definitivamente crean que pueden aportar con un cuerpo de conocimientos, con unas herramientas y capital semilla para que se vuelvan al sector productivo. Esa es la primera cosa. Lo segundo es que en Arauca, que es un departamento fronterizo, con una fuerte presencia del Ejército de Liberación Nacional, el reto más grande es
hacer posible que los acuerdos se consoliden para que el mensaje hacia esos violentos entiendan mejor de que es el único camino posible. Y en todo el país, los colombianos continúan formulando sus inquietudes sobre la paz. En Bogotá, Silvia Rueda pregunta y le responde Marta Ordóñez, consejera presidencial para la equidad de la mujer. Quiero preguntarle al gobierno cuál es el papel de nosotras las mujeres en el proceso de la construcción de la paz. Solo mencionar el enfoque de género en el acuerdo de paz, yo creo que nos da la línea, ¿no? Porque eso quiere decir que las mujeres somos una prioridad en ese acuerdo de paz, porque estamos hablando de derechos humanos de las mujeres, pero estamos hablando de igualdad, ¿no? Que es tan importante. Y voy a mencionar 2 o 3 cositas. Uno es el primer proceso de este tipo, a este nivel, que en un acuerdo de paz o en una negociación de estas, contempla a las mujeres con una importancia tan grande que le da la oportunidad de participar a través de una subcomisión de género. Eso fue lo que pasó en La Habana durante estos últimos años. Lo otro es que las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto tuvieron la oportunidad de ir a La Habana, de hablar, ¿no? Con esos jefes guerrilleros de las FARC y de hablar mirándolos a los ojos, de contarles cuáles eran todas esas problemáticas y de qué manera se habían visto afectadas ellas, y no solamente ellas, sus familias, sus hijos, sus parejas, los hombres en sus familias especialmente, pero las mujeres también. De ese grupo de 60 víctimas que tuvieron la oportunidad de viajar a La Habana y de hablar directamente con la guerrilla, de esos 60, 36 fueron mujeres, ¿no? Entonces, ese es el nivel y eso es por mencionar algunos de los temas que me parecen prioritarios. El sector agropecuario florecerá en un ambiente de paz. Colombia tiene 100 millones de hectáreas rurales, de las cuales 26 millones tienen vocación agrícola y forestal y están listas para cultivar. Carlos Agustín Valencia está interesado en conocer más detalles. ¿Cómo el sector de Corabastos le aporta a la paz del país? A Carlos Agustín Valencia le responde el gerente de Corabastos. Pienso yo que el conflicto, históricamente y por lo que conocemos todos, nació en el campo, en la zona rural, y su desarrollo ha sido en la zona rural, en un porcentaje muy alto. Ha sido un poco menor, mucho menor en las ciudades, aunque hubo presencia del conflicto como tal. Pienso que si el conflicto inicia en la zona rural, la paz tiene que nacer también en la zona rural, y la paz en la zona rural nace cuando el campesino, cuando el productor tiene una seguridad social a sus manos, tiene el desarrollo, tiene la presencia del Estado, y nosotros somos parte adscrita al Estado, y creo que desde esta central de abastos, si somos un referente, si somos el depósito de lo que hace un campesino, creo que él se dedicará solamente a trabajar y a producir para poder darle una mejor vida a su familia. Pero si en el campo tenemos problemas de desigualdad, tenemos problemas de comercialización, pues esto va a afectar de todas formas la paz de las regiones. Entonces creo que Corabastos juega un papel muy significativo, y desde ese punto de vista nomás, si lo enfocamos de la parte comercial, como ese eslabón de la cadena agroalimentaria, eso le da mucha tranquilidad a la comunidad. Lo que hemos podido hablar con los campesinos cuando tenemos contacto directo con ellos, ellos siempre que están cultivando un producto, están pensando en la comercialización, y muchos están pensando siempre en Corabastos porque es más referente, independiente de que existan otras centrales de abastos. Entonces para nosotros el conflicto nació en el sector rural, y nosotros hacemos parte para el desarrollo del sector rural, y eso tendrá que ser también en beneficio de la paz de Colombia. El gobierno nacional está sembrando paz en todo el país gracias a los programas de prosperidad social. Los enormes avances en la lucha contra la pobreza, la generación de empleo y el acceso a servicios de salud y educación han beneficiado a millones de familias vulnerables. Frente a este tema, Darío Duarte pregunta. Quiero preguntar, ¿qué hace el gobierno con las familias más pobres de Colombia? Le responde Nemesio Royce, director de Prosperidad Social. Prosperidad Social es una entidad hecha para las personas vulnerables de este país.
personas que no tienen recursos para acceder a una educación, que no tienen recursos para generar unos ingresos, que no tienen recursos para poder generar como tal una asociación, que no tienen recursos para generar ese encadenamiento productivo y comunitario, y ahí está toda la oferta que tenemos en Prosperidad Social, no simplemente con programas de transferencias monetarias, como lo es Más Familias en Acción y Jóvenes en Acción, sino que también lo complementamos con programas de inclusión productiva para que puedan generar ese ingreso. Pero aparte de eso, hay algo muy importante que hacemos en Prosperidad Social y es la infraestructura social. Hacemos infraestructura social comunitaria que mejora la calidad de vida de los colombianos y eso se ve representado en más de 3.000 obras que tenemos por parte de Prosperidad Social durante este gobierno, consistentes en calles, parques, polideportivos, centros para el adulto mayor, que es una inversión muy alta que tenemos en DPS y que a la vez lo que hace es beneficiar a cada una de las familias en condición de vulnerabilidad. Jóvenes Talentos es un programa del ICETEX dirigido a apoyar colombianos entre los 18 y 28 años de edad provenientes de las diferentes regiones del país y que sobresalgan por sus dotes artísticos. A través de nuestras redes sociales, Sebastián Andrés Restrepo nos envió esta pregunta. ¿Quiénes pueden aplicar al programa de Jóvenes Talentos del ICETEX? Y le responde el presidente de esta institución. Sebastián, el programa de Jóvenes Talentos está dirigido a jóvenes que estén entre 18 y 33 años y que tengan como propósito precisamente hacer ese programa de formación en artes y las artes inherentes a esto. ¿Qué ocurre o cómo se materializa el tema? Anualmente el ICETEX hace una convocatoria. La convocatoria está en nuestra página web www.icetex.gov.co, en donde están los detalles de en qué universidades pueden hacerlo, cuál es el procedimiento de inscripción y las fechas y el calendario correspondiente. La paz poco a poco está generando tranquilidad en aquellos departamentos que más sufrieron por la violencia. Al respecto, Abelardo González formuló esta pregunta vía telefónica desde Morelia, en Caquetá. Hola, soy Abelardo González y ¿qué seguridad tenemos las personas que vivimos en las zonas más apartadas del país? A Abelardo González le responde el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Bueno, yo he estado visitando personalmente los sitios más icónicos, más representativos, de los cuales los colombianos tienen memoria automática, donde fue más duro el conflicto con las FARC. En el río Guayavero, en el río Guaviare, en el río Ariari, en el sur del Tolima, en Puerto Saldaña, en fin, en las zonas más difíciles de aquí del Sumapaz. Esa gira me ha reiterado confianza, tranquilidad. Nuestros hombres y mujeres de la fuerza pública están presentes en pequeñas unidades, acompañando a los campesinos, ayudando al resto del Estado a que llegue con los programas de desarrollo que tanto requieren estas zonas tan afectadas. De manera que puedo dar testimonio personal de un despliegue maravilloso y con una gran cobertura de nuestra fuerza pública, y esa es una cobertura que se sigue estudiando y desarrollando todos los días. La implementación de la política de restitución de tierras ha beneficiado cerca de 23.000 colombianos, devolviendo más de 200.000 hectáreas a los campesinos. Jaime Ríos se comunicó con nosotros y nos dejó esta pregunta desde el municipio de Rosas, en Cauca. Buenas, mi nombre es Jaime Ríos. Me comunico desde el municipio de Rosas, aquí en el Cauca. Hágame un favor. Es muy difícil que a uno le devuelvan la finca si fue desplazado forzosamente, como me pasó a mí. A Jaime Ríos le responde Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras. Pues no es un proceso sencillo, porque igual son derechos de propiedad, es la tierra, y a veces es complejo. Ahora bien, esta norma sí es mucho menos compleja o muy sencilla respecto a la otra normatividad que había para el asunto. Antes a una persona que le ocurriera lo que le ha ocurrido a los campesinos que los despojaron o los desplazaron, le tocaba ir a procesos tortuosos que demoraban 10 y 15 años y además muy costosos. Mucho reclamante o mucho campesino nuestro no reclamó, no porque no quisiera, sino porque no tenía con qué reclamar. En este caso,
pues obviamente la norma es gratuita, no le demanda ningún costo a la víctima. Y segundo, el tiempo es corto, también es un año, eso es un tiempo muy corto, teniendo en cuenta la complejidad de los asuntos que se debaten en ese tipo de procesos. Colombia está mejor preparada hoy frente a fuertes temporadas de lluvias y efectos del cambio climático, gracias, entre otras razones, a la institucionalidad creada, la experiencia acumulada del país y las obras para atender a las familias afectadas. Interesado en este tema, Javier Jiménez pregunta. Estoy interesado en conocer si el gobierno nacional está trabajando en la implementación o si cuentan con sistemas de alertas tempranas y cómo hacen para que éstas se apliquen a nivel territorial. A Javier Jiménez le responde Iván Mustafa, gerente del Fondo de Adaptación. Sí, estamos trabajando en sistemas de alertas tempranas. Son alrededor de 457 estaciones que nos permiten medir el nivel de agua que cae en las lluvias y 3 radares especializados para complementar otros 3 que ya existen en el país que nos permitan pronosticar y prever el movimiento de las nubes y de las precipitaciones y de las lluvias que vayamos a tener para poder orientar a la comunidad, orientar a los alcaldes y orientar a todas las instituciones que tienen que ver con el tema del cambio climático y frente a las alertas que debemos tener frente a las lluvias. Y el SENA continúa ratificando su compromiso en la consolidación de la paz estable y duradera y de seguir aportando al progreso del país a través del empleo, la formación, el emprendimiento y la innovación. Juan Pablo Tejada, respecto a este tema, formula esta pregunta y le responde la directora del SENA. Si no salgo seleccionado en un programa del SENA, ¿me puedo volver a inscribir? Por supuesto, lo importante es que se culmine el proceso en donde se determina si quedaste o no quedaste inscrito. Y luego de que ese proceso se termina, que además queda totalmente publicado en nuestra página web y en la comunicación que se les hace llegar, puede volverse a inscribir. El gobierno está comprometido con la primera infancia y la niñez y es ahí donde justamente se están sembrando semillas de paz en todos los niños de Colombia. Germán Ordóñez desde Bogotá nos hizo llegar la siguiente pregunta. ¿Cómo nos están viendo a nivel internacional en el tema de atención a la primera infancia? Le responde María Cristina Trujillo, consejera presidencial para la primera infancia. La política de primera infancia está concebida como una política transversal, totalmente intersectorial, donde entran a participar todas las entidades que tienen que ver con el desarrollo integral del niño. Entonces, por eso es un referente internacional, porque es una política no sectorial, sino totalmente intersectorial. La estrategia de Cero a Siempre ha atendido integralmente a más de 1.200.000 niños y niñas y la meta al 2018 es atender a más de 1.500.000. Con respecto a este tema, Hilda Rodríguez pregunta. Quiero saber a dónde atienden los niños sordos de la primera infancia. Y le responde Marcela Cubides, directora del Instituto Nacional para Sordos. Hoy los niños sordos deben tener la atención integral en los lugares y en los jardines en donde se dirijan. Es decir, si el niño está en un jardín del ICBF o en un colegio, allí el propósito es que se presten los ajustes necesarios para que este niño logre el pleno desarrollo. Ahora, lo que estamos promoviendo desde INSOR igual es el encuentro de espacios específicos para que generemos entornos bilingües para estos niños. Estamos en la etapa más importante, que es la adquisición de la lengua. Si hay un niño sordo, si usted tiene un niño sordo y está en un jardín, lo más importante para este niño es que adquiera la lengua de señas o el desarrollo pleno del español. Pero fundamentalmente lo que nosotros sugerimos es el acceso a las 2 lenguas en el jardín donde se encuentren. Si pueden encontrar que estén reunidos con más niños sordos, es mucho mejor porque tendremos más desarrollo en pares. Recientemente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres lanzó oficialmente la página web Conciencia ante el Riesgo, diseñada especialmente para los niños y la comunidad educativa. A través de este link, cualquier persona de manera didáctica podrá conocer, prepararse y actuar ante los diferentes riesgos que puedan presentarse a causa de fenómenos naturales. Frente a este tema, María Cristina Ovalle pregunta. Yo quiero preguntar a dónde debe llamar una persona que descubre o se da cuenta de la posibilidad de un deslizamiento de tierra en su entorno o en el sitio cercano a donde está. Le responde Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Hay un aplicativo muy importante que hemos generado como sistema. Si la persona tiene, como la mayoría tienen, equipos de celulares con aplicaciones, pueden bajar una aplicación que se llama Yo Reporto. Allí usted encuentra la situación cualquiera que se dé, si hay una posibilidad de deslizamiento, si hay una inundación, si hay una erupción volcánica y demás. En ese aplicativo usted lo envía y en una sala de crisis que está a nivel nacional le hacemos el seguimiento. Pero si no tiene un equipo como tal, por favor, comuníquese con cualquiera de los organismos del sistema, Defensa Civil, Cruz Roja, bomberos, fuerzas militares, policía, alcaldía, repórtelo para actuar de manera inmediata. Fortalecer la presencia estatal, el servicio social y el desarrollo económico a la comunidad a través del transporte aéreo a las regiones estratégicas es uno de los grandes objetivos de Satena. Héctor Mateus, interesado en este tema, pregunta. Viajo constantemente por la aerolínea Satena. Quiero saber si esta empresa es pública o privada. Y le responde el mayor general Pedro Ignacio Lozano, presidente del Servicio Aéreo a Territorios Nacionales Satena. Satena es una entidad del Estado y su naturaleza jurídica es una sociedad de economía mixta. 1.250.000 personas han logrado pensionarse en el sector público a través de Colpensiones. Frente al tema, existen muchas preguntas como esta de Carlos Camargo. Si he cotizado más de lo ordenado, lo que me sobra me lo devuelven. Le responde Mauricio Olivera, presidente de Colpensiones. Varios puntos frente a esa pregunta. El primero es no, los aportes no se devuelven porque hay un principio de solidaridad en el sistema pensional, pero por otro lado el requisito mínimo son 1.300 semanas. Si cotiza más semanas, casi hasta 1.800 semanas, la pensión le va a crecer. Los recursos no se devuelven, pero la pensión crece, la pensión termina siendo más alta. Colombia ha estado a la vanguardia en todas las discusiones sobre protección del medio ambiente. Incluso propuso e impulsó los Objetivos de Desarrollo Sostenible que Naciones Unidas adoptó en el año 2015 en la Asamblea General. Con respecto a este tema, Luis Fernando Álvarez formula esta pregunta. Quisiera preguntar, ¿qué es el desarrollo sostenible? Le responde el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo. El desarrollo sostenible es un concepto que ha venido evolucionando desde los años 70 y que lo acogió la comunidad internacional en la Conferencia de Río de 1992, y lo que plantea realmente es que tenemos que propender por un desarrollo que genera crecimiento económico, que genera avance y progreso social, pero que a su vez conserva nuestro patrimonio natural, conserva el medio ambiente, garantizando el derecho que tienen las generaciones futuras también a acceder a esos mismos recursos y que les garantice a ellos su desarrollo. Ese es en términos generales ese concepto que lo que busca es el equilibrio entre desarrollo económico, el equilibrio entre desarrollo social y entre la conservación del medio ambiente y los recursos naturales. Y la paz trajo confianza a nuestro país. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales reportó que se incrementó en un 30% la solicitud de nuevas licencias, especialmente en hidrocarburos y minería. Muy pendiente de este tema, Juan Melo pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para los permisos de estudios ambientales? A Juan Melo le responde Claudia Victoria González, directora de la ANLA. Los requisitos para solicitar una licencia ambiental están establecidos en el sistema SWIFT o en la página de la Autoridad Nacional de Licencias. Las licencias ambientales están establecidas para los proyectos que generan impactos significativos, que no pueden estar ubicados en sitios de páramos, ecosistemas estratégicos o parques nacionales naturales. Se deben elaborar los estudios ambientales. Primero, el primer trámite es definir si el proyecto requiere o no diagnóstico ambiental de alternativas. Si requiere diagnóstico de alternativas, lo presenta, hace la evaluación de las diferentes alternativas de construcción del proyecto, se presenta, la autoridad ambiental define cuál es la alternativa seleccionada, la que genera un menor impacto ambiental y social, y con base en esto se elabora el estudio de impacto ambiental.
lo presenta ante la Autoridad Nacional de Licencias o ante la corporación y debe garantizar que tuvo participación ciudadana a nivel local, regional y nacional, así como si en el caso de que haya presencia de comunidades indígenas, negras o otra minoría étnica, que se efectuó la consulta previa. Una vez se radica y se evalúa por la autoridad ambiental, se verifica que no afecte ningún ecosistema estratégico y que los impactos puedan ser manejados con las medidas de manejo, y se aprueba como tal la licencia o se niega dependiendo del resultado de la evaluación. Y terminamos por hoy esta emisión. Los invitamos a que continúen enviando sus inquietudes sobre cualquier tema y a que sigan escribiéndonos a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook o en Instagram, en donde nos encuentran como Urna de Cristal. A todos ustedes, gracias por su compañía y recuerden que este es el programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde. El gobierno responde.